Amen. Hoy vamos a continuar y terminar esta unidad, la cual estábamos estudiando las cartas de Pedro y de Judas. La de Judas va a ser un poquito más corta porque muchos de los elementos que se encuentran en Judas, algunas las tocamos en la segunda carta de Pedro. Pero sí, a manera de introducción a la carta de Judas, el autor se identifica como siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Se escribió antes del año 150 AD, y el propósito de esta carta es porque él pensaba, el escritor Judas pensaba escribir otra carta, pero la dejó y luego escribió esta carta por la popularidad que había tenido la iglesia y por la admisión que la iglesia había tenido a ideas e enseñanzas que eran herejes inmorales y que llevaban obviamente a prácticas herejes inmorales. Así que él intentaba, su intención originalmente era escribir una carta dirigida para simplemente hablar de la fe, y eso no venía mismo, pero en ocasión a la popularidad de maestros que estaban trayendo, introduciendo herejías, enseñanzas, doctrinas, los cuales en fin y al cabo todas redundaban en un alejamiento del Señor, un alejamiento del gobierno del Señor sobre el creyente, y entonces dirigió su atención entonces hacia estos falsos maestros, a estos falsos profetas que se habían colado encubiertamente en la congregación. Así que mientras leemos esta carta, tenemos que acordarnos que estamos hablando, no estamos hablando de los que están afuera, estamos hablando de los que están adentro, ¿okay? Dentro de la congregación, dentro de las casas, porque cuando no podemos olvidarnos que las congregaciones se reunían en casas, la gran mayoría. Así que quizás venían como si fueran maestros itinerantes, maestros viajeros, y se les daba una oportunidad de entrar a una iglesia que estaba en una casa y traían encubiertamente pues estas herejías, esta enseñanza, la cual vamos a estudiar hoy. Algunas le habían dado admisión y algunas le habían dado bienvenida. La gran mayoría, por lo menos por los rasgos que tiene la carta, hay dos tipos de herejías que la vimos también en segunda de Pedro, que era el antinomianismo y el otro era el gnosticismo. El antinomianismo, no significa ley, antiley, ¿okay? Eran los que estaban antiley. Así que tomaban estos, ambos coinciden en que tornan la gracia de Dios una excusa para pecar, para practicar la inmoralidad abiertamente y que negaba la soberanía de Jesucristo. Ambas coinciden en que daban licencia para practicar lo que Dios condena. En eso consiste. Lo que Dios condena, ¿dónde? En su palabra. Y entonces daban licencia a practicar, daban licencia a conducirse, daban licencia a comportarse a todo aquello que toda la Escritura, incluyendo las palabras del Señor, sus apóstoles, el Antiguo Testamento, los profetas, condenaban que algo que desagrada a Dios, que claramente Dios no intenciona ni tiene propósito para el ser humano. Y vamos a tocarlo más a profundo, pero eso resumen en las características de los dos. Los antinominianos, que básicamente decían que la ley estaba muerta necesariamente para ellos y que ahora viven bajo la gracia. Y como la gracia perdona todo, especialmente todo pecado, no importa cuán grande que sea, pues más grande también es la gracia. Así que para experimentar más gracia, pecaban más todavía, riendo suelta su cuerpo. Así que decía que ya el cuerpo ya no importa, sino el estado del corazón. Y vamos para Dios, tanto el antiguo y el nuevo, el cuerpo importa, tanto el alma, no segrega ninguna de las dos. Porque cuando Cristo viene a buscar, no solamente ya trae su alma, sino también viene a buscar el cuerpo. ¿Amén? Y lo que practicaba, y por eso que aquel cuerpo que practicaba las cosas que estaban de acuerdo en el Espíritu, participan en la resurrección de los vivos, y aquellos que no participan, el cuerpo y alma participan en la resurrección de los muertos. Entonces, como mencioné, los antinominianos tomaban la gracia como una excusa para vivir inmoralmente, no solamente en privado, pero en público también. O sea, las dos cosas, público, especialmente abiertamente en privado. Aquí yo soy de Cristo, y eran peores que aún los peores pecadores de la calle, con los que supuestamente daban licencia para practicar. Y entonces, los segundos son los gnósticos, que básicamente por el lado de ellos, por los antinominianos, decían que la ley no existe para ellos. Los gnósticos decían que la materia es mala y el espíritu es bueno.
Así que materia siendo mala, hay que dejar que la materia haga lo que quiera, porque eso es lo que, para eso es que es su inclinación, es su apetito, pero el espíritu es bueno. Y entonces tenían una rareza, porque ellos dividían los dioses, por eso que ahorita dice que es un solo Dios. Dividían el Dios del Nuevo Testamento diferente al Dios básicamente que eran dos dioses diferentes, ¿okay? De que el Dios del Nuevo Testamento era diferente del Dios del Antiguo Testamento. Pero entonces a la misma vez que decían que el Dios del Nuevo Testamento era diferente del Antiguo Testamento, decían que el Dios del Antiguo Testamento, que era ignorante y hostil al verdadero Dios, lo cual es el del Nuevo Testamento. Entonces, a consecuencias que entonces los verdaderos siervos y las siervas de Dios en el Antiguo Testamento, los malos eran buenos y los buenos eran malos, porque como el Dios del Antiguo Testamento era inferior, era hostil hacia los buenos siervos, entonces convertía entonces que Caín, que Balaam, que toda gente que entonces que el Dios del Antiguo te castigaba, que eso era lo bueno, porque el Dios era malo, así que entonces convertía a todos al revés. Eso es exactamente, eso era un siervo, ciertamente ya vemos el espagueti teológico, que entonces los buenos eran malos y los malos eran buenos. Por eso, aceituna. Entonces literalmente había una secta, en inglés se llama The Ophites, O-P-H-I-T-E-S, los Ofitas. Y entonces ellos específicamente, entonces ellos veneraban los malos, empezando por Satanás, empezando por Caín, empezando por Balaam, o sea, todos los caracteres que fueron condenados por sus pecados y su conducta pecaminosa, esos, los Ofitas, ellos los veían como los buenos. ¿Por qué? Porque los gnósticos identificaban el Dios del Antiguo Testamento como hostil y como erróneo, etcétera, al Dios del Nuevo Testamento. Pues entonces vemos que ya, como ya pueden ver, negaban la unidad de Dios. Dios es uno, el mismo Dios del Nuevo, el mismo Dios del Antiguo, etcétera. Ya veo cómo negaban la unidad de Dios y lo único en la cuestión, lo exclusivo de la venida de Jesucristo, porque también decían que básicamente para alcanzar el Dios verdadero, que emitía lo que se llaman unos eons, y que Jesucristo era una de esas emisiones, no era el único emisión, sino una de esas múltiples emisiones, a pesar que puede ser el más superior, pero habían emisiones. Y entonces al ellos considerar a Jesucristo como otro ion, otra emisión del Dios verdadero, pues entonces negaban la exclusividad del Señor de ser el Hijo de Dios, la encarnación del Dios vivo. Y vemos como estas ideas en las cuales estaban rodeando la iglesia, pues fácilmente se podían colar, y ambas redundaban en reducir la soberanía de Dios sobre el ser humano y negar la santidad de Dios. Pero en especial, porque comencé compartiendo que la paga del pecado sigue siendo muerte, igual que la ley de la gravedad, igual que las leyes de física, las leyes de fricción, las leyes, que todo es una ley espiritual, lo cual sigue vigente independientemente del nombre que tú tomes, porque puedes tener el nombre que vive, pero eres muerto. Así que vemos y vamos a examinar que independientemente que tengas el nombre del que vive, disfruta los privilegios, si practicas el pecado vas a morir, el pecado te va a venir a reclamar, aunque tú creas en tu mente y conozcas del Señor en tu mente, etcétera, pero te va a reclamar porque estás practicando pecado, y por eso mismo Jesucristo vino y se crucificó y fue a la luz para que el pecado dejara de ser practicado y tuviera vida en nuestras vidas bajo un proceso de santidad y santificación por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Ok. Vamos a comenzar entonces el versículo 1, si me lo puedes leer y así alternadamente. Okay. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados, santificados de Dios Padre, guardados en Jesucristo. Amén. Así que comienza con el autor es judío. No sabemos exactamente quién eran los recipientes, pero por lo menos los recipientes tienden a ser judíos también, ya que usa una referencia, los cuales los judíos claramente entenderían más adelante. Así que lo primero es que el autor es judío, se identifica como siervo, como esclavo de Jesucristo.
lo primero que se identifica es que todo creyente, todo aquel que cree en Jesucristo, se transforma en esclavo de Jesucristo, de uso de Jesucristo, como Jesucristo quiera, ser útil para el Señor. Amén. Igual que el esclavo del primer siglo estaba a la total disposición y vivir para agrado, para satisfacer a su amo, así también como creyentes vivimos para la total disposición y para satisfacer y ser el agrado de nuestro amo, que se llama el Señor y Salvador Jesucristo. Se edificó como hermano de Jacobo. Jacobo era uno de los hermanos. Si leen en la historia, es interesante porque Jacobo era uno de los líderes de la iglesia, los cuales eran otros hijos que tuvo María. Si no lo saben, María tuvo más hijos después, como toda buena judía. ¿Amén? O sea, que no estamos hablando de nada raro, es que simplemente como todo un buen judío, lo cual era crecer y multiplicados, y después que tuvo a Jesús, después que fue utilizado su vientre para que Jesús viniera al mundo, José tuvo más hijos de parte de María específicamente, y uno de ellos era Jacobo, y Jacobo era uno de los líderes de la iglesia, como ven en Hechos, que participaba en muchos de los concilios. Así que él era uno de los hermanos de Jacobo, se identifica como uno de los hermanos de Jacobo. Así que vemos que no es interesante, porque a pesar de que Jacobo era el líder, y yo no sé si era el mayor o el menor, pero vemos que él estaba dispuesto, no importa, a tomar el segundo lugar, aunque Jacobo fuera el menor o Jacobo fuera el mayor. Y una de las cosas que vemos en el ejemplo de él, que él sabe ser buena familia y buen miembro. Porque hay personas que saben ser buena familia, pero no buenos miembros dentro de la misma congregación. Pero vemos que a pesar de que Jacobo era líder, él estaba dispuesto a someterse al liderato, aunque fuera mayor, no sabemos, pero vemos que aún dentro de la iglesia de Jesucristo, él sabía cómo someterse y vivir bajo la sombra de Jacobo, a pesar de que Jacobo era el líder, sin tener celo, ni contienda, ni disensiones, sino sabía tomar su lugar en Jesucristo. Entonces da la descripción de los creyentes antes de entrar. Y acuerdo, lo que estamos tratando en esta noche, a pesar de que estamos estudiando la carta, es lo que no se debe tolerar. Por la razón que tienen que escribir esta carta, porque muchas de las congregaciones estaban tolerando unas enseñanzas, estaban tolerando una doctrina, estaban tolerando unos líderes dentro de ella, lo cual amenazaba con la salud espiritual de la congregación, por tolerar mucho. ¿Okay? Por tolerar mucho. Por verlo y decirle, como que huele, si huele, vamos a examinarlo, si está vivo, está muerto, si apesta, o sea, que vamos a examinarlo de acuerdo a que la palabra, de acuerdo al espíritu, vamos a examinarlo, y si no, pues mira, tienes que no tolerarlo y llamarlo al capítulo en privado, y si no, pues entonces mira, no, esto no es del Señor, y si no es del Señor, no nos va a beneficiar. ¿Okay? Si no es del Señor, no me va a transformar. Si no es del Señor, no va a transformar mi familia, no va a romper la adicción. O sea, si no es del Señor, no va a producir los cambios que estamos esperando. Por eso es importante. Por eso es importante examinarlo y a ver si es genuino o no. Pero da descripción del creyente. Número uno, tú como creyente, yo como creyente, estamos llamados. Y cuando algo es llamado en el Nuevo Testamento, algo es llamado a una responsabilidad, o algo es llamado a un deber, algo es llamado a un llamado a Jesucristo. Tú y yo no nos convertimos como venimos la gana. Tú y yo nos convertimos cuando el Espíritu Santo, como es esperar en nosotros, y nos despertamos al llamado y la invitación del Señor. Así que tenemos que entender, por eso si Dios te da cierta influencia en el ministerio, si Dios te da cierta conocimiento, cierta fama en el ministerio, bájate del caballo, porque no fuiste tú que te llamaste, que fue el Señor que te capacitó. Así que no te vayas a subir mucho, humíllate de saber de que Dios simplemente me llamó, no por mi color, no por mi raza, no por mi edad, ni por mi sexo. Dios me llamó porque le plació en su gracia llamarme, y yo acepté la invitación. Así que mantente bajito, mantente bajita. ¿Okay? Es un privilegio. Es un privilegio. Muchos dicen, yo busco al Señor. No, el Señor te buscó a ti. Señor, hace rato te estaba buscando. Tú despertaste cuando el Espíritu operó en ti. El llamado en el Nuevo Testamento era parecía una llamada a una fiesta. ¿Te acuerdas cuando hacía un llamado? Mira, ven a la fiesta. Y para el creyente, el llamado significa también el participar de la fiesta, la gran fiesta de las cenas, de las bodas del Cordero. Y por último, cuando uno es llamado, también en el Nuevo Testamento, uno es llamado para participar de un juicio, para examinar. Así que tres cosas como creyentes: somos llamados para una tarea, para un servicio del Señor aquí en esta tierra. Número dos, estamos llamados para participar no solo en una tarea de comunión, una fiesta. Y número tres, estamos llamados también para rendir cuenta de lo que hicimos dentro del reino, lo que hicimos aquí en esta tierra.
Todo el mundo va a ser llamado para eso, de rendir cuenta de lo que hizo, dejó de hacer aquí en esta tierra. Y como la parábola decía, que vino el rey y comenzó a aclarar cuentas con sus siervos. Y nosotros también vamos a ser llamados para presentar, para ser juzgados y juzgadas delante del trono de Cristo. Dice que no solamente somos llamados, somos santificados, que somos cambiados por el Espíritu Santo, somos amados por nuestro Dios y por eso nos cambia y nos transforma. Y ese cambio, esa imagen y semejanza de Dios, y por razón que comienza con ese estudio, es que lo que no se debe tolerar es aquello que impide la santidad del Espíritu. Porque si está reteniendo mi santidad, si está permitiendo que yo me quede en mi pecado, debe de ser tolerable. Para quedarme igual, yo quiero ser libre, quiero vivir el gozo, no que tú me digas que me quede en... Es como decir, se inventan doctrinas para que el hijo pródigo se quede en corral de cerdos. Ah, no, tú estás bien en corral de cerdos, pero como estoy bien, pero es que yo estaba mejor cuando vivía con papá. No, tú estás bien ahí, no te preocupes, ahí que tú tienes que estar. Yo como que algo no se siente bien, como que esto no es de Dios. Lo que es de Dios es llamarte a regresar al Padre, y regresando al Padre comienza a recibir la restauración, lo que perdiste por haberte desobedecido, alejado del Señor. Entonces se llama santificados y guardados, especialmente tú y yo somos guardados. Implica que cuando somos guardados es que Dios vela por ti y por mí. Vela por ti por ir al hospital, vela por ti por mí a las 3 de la mañana, vela por ti cuando tú duermes y tú crees que la alarma te está protegiendo, tú crees que los perros te están protegiendo, tú crees que la escopeta te está protegiendo, tú crees que todo eso te está protegiendo y te equivocaste. El que te está protegiendo se llama el Rey de Reyes, Señor y Señor Jesucristo, el que te guarda, y no solamente te guarda, te acompaña en tu caminar. En la tienda, en la farmacia, en el trabajo, en el negocio, en el ministerio, te acompaña en tu caminar. Ese es el estatus del creyente. El llamado es santificado y guardado por Jesucristo. Número 2. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Sí, 3 cosas, 3 gracias que necesitamos para nuestro caminar. Misericordia. Una definición de misericordia es compasión y perdón demostrada hacia alguien, de parte de alguien que está en su poder castigar y hacer daño. Y no sé que estamos misericordia. Porque tú y yo sabemos que Dios no ha terminado ni contigo ni conmigo. Así que, y tiene todo el derecho de castigar, pero Dios, dame misericordia, dame otro break para permitir que el Espíritu Santo me continúe transformando. Así que necesitamos misericordia, necesitamos paz. Necesitamos paz. Especialmente en las situaciones que están viviendo ahora, necesitamos mucha paz, libre de perturbación y tranquilidad. No necesariamente el exterior, pero en mi interior. Porque el exterior todo el mundo puede estar como gallina sin cabeza, lo que sea, pero uno está con la paz de Cristo, no como el mundo la da, sino como el Señor la da. Tranquilo, en paz. Por eso no te extrañe cuando la gente a tu alrededor no pueden comprender que tú no estás volviendo loco y loca como se están ellos. No, tranquilo, estamos juntos, no estamos revueltos. Pues yo sé que yo estoy confiando. Yo sé cuando alzo mis ojos, ¿de dónde va a venir mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Así que si tú quieres, yo te invito a que te montes en el barco, pero yo no voy a montar en el estado de intranquilidad que tú te estás montando. Como el mensaje de hace unos domingos para atrás. Si tú vas para los mi boca está corriendo más rápido que mi mente. Si tú quieres estar bajo la influencia de pan, eso es allá tú. Yo no me voy a paniquear. Yo voy a estar bajo la influencia de Jesucristo y estar en la paz del Señor. ¿Okay? Número 3. Tratante de que sí que no solamente somos llamados a ser recipientes de misericordia, de paz y amor, lo cual es ingrediente esencial, sino que también estamos llamados a impartir esa misma misericordia, esa misma paz y ese mismo amor. ¿Okay? No solamente recibimos y la damos. ¿Okay? La recibimos y la damos. Y que eso aumente más y sea multiplicado todos los días. El próximo, por favor. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de nuestro común salvación, me ha sido necesario escribirlos, exhortándolos que contendéis ardientemente por la fe
que ha sido una vez dada a los santos. Okay. Sí, que vemos la intención original de escribir sobre la común salvación, sobre la fe cristiana, pero tuvo que cambiar el tema de la carta y tuvo que cambiar su propósito para dirigirse a la amenaza a la fe que una vez ha sido entregado por los santos. Cuando hablamos de la fe, estamos hablando ya del cuerpo, el cuerpo de enseñanzas, las enseñanzas de Cristo, las enseñanzas de los apóstoles de Cristo, los apóstoles bíblicos, los cuales esas enseñanzas y esas eran transmitidas hacia la iglesia, y la iglesia era entonces el depósito que la guardaba a través de todas las generaciones, aún hasta el día de hoy. ¿Okay? Y entonces está diciendo que algo estaba amenazando ese depósito que había traído no solamente las enseñanzas de Cristo, sino también las enseñanzas de Cristo a través de sus apóstoles bíblicos hacia la iglesia. Entonces esa enseñanza que se pasa de generación en generación, que es una fe que era dada por Jesucristo y pasada de generación en generación, que no cambia, que esa fe que está llevada a contender, de esa fe, ese cuerpo de enseñanza, lo que entendemos ahora en las Escrituras, pero que la cual es pasada, si tú lo piensas, es la misma, lo que estamos leyendo es lo mismo que ellos estaban leyendo, y que ha sido pasada de generación en generación, en generación y generación. ¿Okay? Y está diciendo contender por ella, que no se vaya a diluir, porque en el momento que se diluye, entonces afecta la condición espiritual de la persona, porque en vez de ser rescatado del pecado, permanece en ella. Y entonces hace el acto de Jesucristo nulo en su vida a consecuencia de una mala enseñanza. Dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y perece, uno de los faltas de conocimiento es saber que hay un Jesucristo que vino, que salva, que libera, que rescata, que, no hay, o sea, que todo lo que sea necesario para que el alma de la persona tenga una relación con Dios como Dios lo intencionó, que no hay nada en la vida del creyente, Jesucristo no puede romper para que ese propósito sea establecido y restablecido. Amén. Amén. Que sea restablecido y restablecido. Entonces, esa es la fe. Ese cuerpo de enseñanza que estaba amenazada con ser destruida y que estaba experimentando en ciertas iglesias, en ciertas casas, destrucción. Es una fe que llena, es una fe que llama, una fe que mantiene a herido y a herida a Jesucristo. Y esa fe no cambia, porque el Señor que la dio tampoco cambia. Amén. Así que vemos que esa fe, que esas palabras que Jesucristo habló, y que Jesucristo habló directamente, que esa es la característica principal del apóstol bíblico, el apóstol del Nuevo Testamento, es que estaba recibiendo directamente las palabras de Jesús, y directamente la palabra de Jesús la estaba impartiendo hacia la iglesia. Eran las canales y estaban derramando el fundamento de la iglesia. Por eso que el apóstol Pablo decía en Gálatas, si viene otro a hablar cualquier otro evangelio que no sea el que yo te estoy presentando, que sea anatema. Por eso que en Gálatas también, cuando Pedro lo llamó a examinar qué es lo que tú estás predicando, porque nosotros no lo aprendiste, y lo examinaron, y dijo, no, si estás predicando lo mismo que nosotros, así que lo estás recibiendo, el mismo que yo lo estoy recibiendo, que es de Jesucristo. Y esa es la fe que estamos hablando, la cual fue transmitida por Jesucristo mismo directo cuando estaba en la tierra, y por sus apóstoles cuando ascendió a su trono. Esa es la fe que estamos hablando, que no cambia. Así que, y especialmente la fe de que Jesucristo vino para dar salvación a la humanidad a consecuencia del pecado. La única diferencia de cuando Pablo confrontó a Pedro era porque Pedro seguía circuncisando, y Pablo dijo que ya no era necesario circuncisar porque Cristo había dado la vida por nosotros en la cruz. Que no es necesario para salvación. Exactamente. Que no te va a recomendar más o recomendar menos si seguías circuncidando, porque no, ya. Y aparte que argumenta después que la fe, la salvación por fe vino antes de la circuncisión. Yeah. Porque en Génesis capítulo 15, Abraham fue justificado por medio de la fe antes de circuncisión, antes de la ley, antes, exacto. No está, el apóstol Pablo no está hablando de nada nuevo. Está yendo a Abraham. Abraham fue justificado, fue aprobado, fue considerado como totalmente acepto por Dios por medio de su fe, por medio de su creer en Dios. Pero eso fue como un pacto, ¿verdad?, de la circuncisión. Entonces fue un pacto directo. En ese momento Abraham pidió confirmación. Señor, tú me estás diciendo que me va a dar un hijo. Okay. No estoy viendo nada.
Y entonces, eso es, ok, espérate, te voy a decir dos cosas. Número uno, voy a hacer un pacto contigo que estudiamos aquí, ¿te acuerdas? La palabra difícil, la antorcha que se vio entre los 5 pedazos, y a la misma vez le dice, y de aquí en adelante comienza a circuncidar, porque eso va a ser una señal especial de los varones de tu descendencia que se van a circuncidar al 8º día. Y ahí nos circuncidó a todo el mundo, incluyendo él, su esclavo, su siervo, todos los varones de ahí en adelante, que era señal de en sí, es señal de pacto, pero más es señal de descendencia directa de Abraham. Todo para los varones. Todos los varones se supone que se circuncidaran, señalando que son descendientes directos de Abraham. ¿Okay? Eso era todo. Y también era falta de entrar el pueblo de pacto eventualmente cuando se entra en la ley, cuando se establece de que parte del pacto, pues la circuncisión, aunque sea extranjero. Pero vemos también ya esa práctica, porque aún Abraham circuncidó a sus esclavos que estaban con él, para que formaran parte también de esa línea y de ese pacto que Dios había establecido con él. Así que cuando hablamos de la fe, no solamente estamos hablando de Biblia, estamos hablando de una relación personal con Jesucristo, lo cual la Biblia nos apoya en esa relación personal. ¿Okay? No es una relación personal con doctrina, no es una relación personal con filosofías o teología, es una relación personal con Jesucristo, lo cual las Escrituras nos lleva. Las Escrituras es como si fuera nuestro amigo que nos lleva y nos mantiene a Jesucristo, pero una relación personal con Dios por medio de Jesucristo, no es simplemente una relación con filosofías, doctrinas y etcétera. Y eso es lo que está hablando de la fe, porque esa es la fe que transforma y la fe que salva, y esa es la fe que hay que contender. Y no es que mucha gente se cree que uno quiere estar correcto, y no es que yo no quiera estar correcto, y lo menos es que yo te esté condenando, ¿ok? Porque el creyente no está para condenar, el creyente está para salvar, pero tú tienes que decir la verdad. Y la verdad es que, y esta es la verdad, que si tú continúas con tu práctica de pecado, es casi 99.9% según las Escrituras, es que vas a recibir, porque vas a comparecer delante de Dios y vas a recibir una sentencia de condenación. Y por amor, porque eso es amor también, te estoy diciendo por amor, que te abras al Dios que te está tocando para romper la práctica, la actividad de pecado en tu vida, porque la paga de pecado es muerte. Y no te lo estoy diciendo para condenarte, estoy diciendo en amor, para que entonces no te sorprendas cuando suceda, de que nadie te lo dijo, de que nadie te dijo, mira, tú puedes cambiar, tú puedes transformar, tu lengua puede ser transformada, tus oídos, tus manos, tus pies, lo que haces, todo eso puede ser transformado. Y te lo estoy diciendo no para condenarte, te lo estoy diciendo porque ya estás condenado igual que lo estaba yo. Sin Cristo ya la condena estaba sobre mi vida, porque había práctica de pecado. Cuando vino Cristo, rompió las prácticas y sigue rompiendo y sigue rompiendo y sigue de día en día en día. Y lo que estoy diciendo es que si continúa sin una relación personal con el Señor, ya la condena entonces va a ser cumplida sobre tu vida y nuestra vida. Así que no voy a confundir con odio, coraje, ni que quiera estar bien. Que tiene que ser con amor, porque hay Esa algunas es personas que la tratan clave. de traer el evangelio, pero algunas veces está con coraje, Sí, porque no lo aceptan. Lo menos que soy, yo no quiero estar bien. Primero yo quiero estar bien y decir, mira, léala por ti mismo. A ver, te lo estoy diciendo, que si sigas practicando eso y si sigue la condena sobre tu cabeza, pues entonces se va a cumplir eventualmente. Estoy diciendo para que seas libre de ella, por amor, para que no seas libre de ella. Y lo estoy diciendo con alegría ni con textura, que tú pierdas, porque Cristo no quiere que el alma de alguien se pierda. Ni nosotros como creyentes tampoco. Y ni siquiera queremos estar correctos. Lo que estamos diciendo es que esto es una realidad. La realidad espiritual, que la práctica de pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es Jesucristo para vida eterna. Y que por lo menos lo sepas y lo permita, que pueda influenciar en tu vida, porque esa es la fe. Una relación con Jesucristo que rompe, que restaura, que cambia y transforma, no con gente ni cosa, ni aún con congregaciones, que tenga con Jesucristo una relación. Y por medio de entonces, ahora la congregación debe apoyarme en mi relación.
La palabra debe apoyarme en mi relación. Los ministerios deben apoyarme en mi relación con el Señor. ¿Okay? El próximo. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y estas son las cosas, como mencioné, que hay que no tolerarlas cuando uno se identifica. De una manera que la puede identificar el por medio del Espíritu y su palabra, que su palabra comparar con lo que dice la palabra. Lo que algunos vemos que algunas comunidades han tolerado y siguen tolerando dentro de ellas, aunque haya entrado encubiertamente, por una cosa que se entra encubiertamente, que vea con el ñe, y el vestido de oveja, y uno rompe un plato, y al momento que abre la boca, a mí no importa qué fama tú tienes, no importa qué estatus tú tienes, no importa qué conocimiento, prestigio tú tengas, lo que está haciendo por esa boca no me sabe a dulce, porque la palabra de Dios es dulce para el creyente, y la que no es, le sabe amargo como si fuera una parcha bien amarga. Dice, eso no, el sabor espiritual, ¿cómo se dice? La capacidad de saborear, como que no me está sabiendo a dulce. Como el Espíritu de Santo lo está repugnando. No importa la fama que tú tienes, no importa el nombre, no importa nada. Si no de acuerdo con la palabra, tiene que ser rechazada. Entonces ustedes están tolerando unas enseñanzas de parte de estos hombres que, a pesar de que entraron encubiertamente con ñe, lo que está saliendo por esa boca, no, espérate. Yo sé que amor tú diezmas 10 millones al día, no importa que amor diezma, tiene estatus en la comunidad, no importa, lo que está saliendo por esa boca no concuerda con la palabra de Dios, ¿okay? Especialmente si está permitiendo pecado en mi vida, si está permitiendo que el pecado siga operando en mi vida, está mal. Aunque haya entrado encubiertamente, cuando se va a disfrazar, es que dice que por sus frutos os conoceréis. Que por más que entre, que yo no rompa un plato, sus frutos se va a dejar conocer lo que está aquí. Y si aquí no hay espíritu, y si aquí no hay presencia de Dios, lo que va a salir por esa boca, primera, estas personas no te van a llamar ellos no te van a exhortar que ores. Ellos no te van a exhortar que lea palabra y vamos a predicar de la palabra bien interpretada. Ellos no te van a exhortar la vigilia. Ellos no te van a exhortar a ayunar. Ellos no te van a exhortar ninguna de estas cosas que funcionan en disciplina espiritual en la vida del ser humano. No te lo van a exhortar. Solamente siéntate ahí, dame los diezmos y recibe lo que quieras, rascarte los oídos y mantenerte en tu estado y tu hogar y todo. Y dicen, ¿por qué las cosas no cambian? Porque sabiendo que está mal, sigues ahí. Apoyando ya porque no está la familia, están las buenas chicas, los buenos chicos, o las buenas facilidades, o esto y lo otro, etcétera, y no hay cambio, no va a haber cambio. Porque también, perdón, le dice lo que quiere escuchar también. Dice lo que quiere escuchar, lo cual no va a producir cambio. Exacto. Lo que produce cambio en la vida del ser humano es palabra de Dios. No palabra de hombre y de mujer, no ideas de hombre y de mujer, no teologías de hombre y de mujer, sino teologías que vengan del corazón de Dios. Entonces, dice que no es nuevo. Una cosa que sea encubierto, pero no que se descubre, debe ser confrontado. Por eso el peligro se permite que tenga vida en la comunidad, porque tiene que ser confrontado, no puede ser tolerado, no importa su estatus, su influencia, su posición, su labia, su babosidad, lo que sea. No puede ser tolerado, punto. Porque si la tolera, lo que va a hacer es comenzar a hacer que pecado permanezca, y al pecado permanecer dentro de la congregación, la bendición de Dios no fluye para pecado, la bendición fluye para arrepentimiento. ¿Okay? Hay que va. Y eso es otra cosa que no van a decir, arrepiéntete. No te van a llamar a que te arrepientas. Entonces, te estoy compartiendo unas cosas, dice la palabra, que si no existe en la congregación donde está, debe escapar por su vida. Si no te están exhortando a orar, no te están exhortando a ayunar, no te están exhortando a arrepentirte, no te están exhortando a santidad, no te están exhortando a transformación, arranca por tu vida. Tienes que hacerlo porque entonces el pecado lo que hace es permanecer, no hay transformación. ¿Okay? No te están provocando a buenas obras.
No son los que dicen, heme aquí, Señor, que se haga tu voluntad. No Eso te van. no lo dicen, eso no lo dicen. No. No te van, simplemente quédate ahí. El aire está bueno, el café el café está bueno, en el lobby, está todo bueno, estás cómodo, es así como me gusta. Porque entrega los tiempos, usted es cómodo, así. Y no hay transformación personal en la vida de la persona. ¿Sí? Porque vuelvo y repito, la transformación está basada en dar y recibir palabra que provenga de Dios. Tiene que ser palabra que proviene y se origina con Dios. Pero ¿por qué tiene que ser confrontado y no tolerado? Número uno, basado aquí, porque te deja en pecado. Y como consecuencia te deja un estado de mortandad, una sentencia de muerte sobre la vida de la persona. Número dos, porque los proponentes, por continuar en su pecado, están condenados, y por eso que dice que están condenados aquí, y viven ¿qué? Impíamente. Esa es la razón, y te va a llevar a la misma condenación y vivir impíamente. Y número tres, te lleva a sufrir o compartir su condena. Porque igual que dice aquí que son personas que están bajo condenación y son impías, te van a llevar también a subir esa misma condena, de recibir la condenación que están ellos y también vivir impíamente como ellos lo están viviendo. ¿Okay? Y sus enseñanzas, número uno, como dice aquí, que convertían libertinaje en la gracia de nuestro Dios. Convertían la gracia de Dios como una licencia para vivir inmoralmente y pecaminosamente de acuerdo a la palabra de Dios. Decía, no, la palabra dice que no debes robar. No, robar, es la carne. Tú puedes hacerlo. Pero después que cante los coritos, alabaré, no puedes robar, no puedes mentir. No hay problema con eso. No puedes mentir. No hay problema. Convertí entonces en licencia para practicar y continuar practicando en la vida de uno lo que la palabra de Dios claramente condena. Aquí no le den problema. El baterista vive con una muchacha, o el baterista vive con un muchacho, normal, como que era ilegal delante de Dios, y todo el mundo lo aplaude, le dice, pero ven acá, pero el Señor dice, la fornicación el Señor no la agrada. No, pero lo puedes hacer con su doctrina y enseñanza, lo puedes hacer y no vas a sufrir ningún tipo de consecuencia. Entonces caemos en lo que hablamos la última vez, segunda de Pedro, porque no pase nada no quiere decir que no hay consecuencia. Ese tiempo que estás pasando lo debes utilizar para reformarte y no continuar practicando pecado. Si no ha pasado consecuencias, porque la paciencia del Señor es larga, dando oportunidad a que te arrepientes, a que te reformes, a que ceda mover del Espíritu Santo en tu vida, para que te cambie y te transforme, y no que simplemente porque estés en pecado o que alguien te está dando licencia para que estando en pecado pueda ministerial y hacer lo que tú, decir que estás bien a pesar de que no estás bien. Públicamente puede ser que estás bien, pero sabe que privadamente está tomando, porque la bendición de Dios no fluye en pecado, y dando espacio para que tú se arrepienta y haga todas las cosas como Dios así la manda. Daba licencia para practicar lo que claramente la palabra condena. Habían perdido todo sentido de vergüenza o sentimientos de bochorno. Si algo que caracteriza a nuestra sociedad es que no hay nada que da vergüenza y no hay nada que da bochorno, absolutamente. Y por eso que eventualmente viene la persecución, porque entonces la palabra dice, bueno, acá, eso está mal delante de Dios. Te lo estoy diciendo no para juzgarte, te lo estoy diciendo porque no soy yo que te va a juzgar, es el Rey de Reyes, Señor, es lo que te está juzgando ahora. Y entonces no da bochorno, no da vergüenza. Y eso que ha sucedido en esta cultura, la muerte del bochorno y la muerte de la vergüenza, nadie da vergüenza y bochorno por nada. La gran mayoría, y seguimos así. ¿Okay? El número 2 dice aquí en el texto que niegan al Dios único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí entran los gnósticos. Ya vimos que niegan al Señor, ya sea por persecución,
Uno puede negar al Señor, sea por persecución, decir, mira, tú tienes que declarar que César es el Señor y quemar una pica de incienso, y muchos digan, no, yo no puedo decir que César es el Señor. O muchos simplemente negaban, y no hay problema, César es el Señor. Y simplemente lo negaban. Es una forma de negar al Señor. La otra es con nuestro comportamiento y conducta. ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Por la carne o Cristo? Porque las dos no pueden. Porque Jesucristo, todo lo que le seguían eran transformados por él. Sí, tú sigues llamando a la prostituta, pero ella no ha sido practicando la prostitución. Sí, tú puedes seguir llamando ladrón, él no está ni ella está robando ya, porque están con el Señor. Todo aquel que estaba en el Señor era invitado a tomar su cruz, a negarse y a seguirle. Tú puedes seguir llamando lo que eran, pero ya no están viviendo esa vida. Y entonces, parte de la negación es que tú dices que es del Señor y está la conducta que el Señor espera y lo que el Señor está llamando, pero sin embargo tu comportamiento lo estás negando, de que Jesucristo es que reina en tu vida, según dice, pues me repito, la palabra. ¿Okay? Lo puedes negar como también con ideas idólatras, como los gnósticos, como ya hablemos. Dentro de los gnósticos había un grupo que se llama los docetistas, lo cual, una de las cosas que decían, acuérdate, los gnósticos decían que la materia es mala y el espíritu es bueno. Si la materia es mala, es imposible que un Dios bueno pueda habitar un cuerpo que es malo. Entonces los docetistas decían que Jesucristo no habitó un cuerpo, sino aparentaba que habitaba un cuerpo. Entonces, dice, pero ven acá, y volvemos a la palabra. Dice, pero ven acá, cuando entró detrás de la puerta, no le dijo a aquel, el que no creía si no lo veía, el apóstol Tomás. Yo, Tomás, mete el dedo. Para que crea. Mete el dedo en mis manos. Que no es una aparición, no como los gnósticos que está apareciendo, mete los dedos en mis manos, vamos a comer. ¿Y qué cosa? Siempre los cristianos estamos comiendo. Llega Jesús, vamos a comer, tío, vamos a comer. Fueron allá al mar y apareció, vamos pescado, tenemos escabeche aquí, vamos a comer, siempre comiendo. Dice, vamos a comer. Así que con eso mostrando, no, esto es un cuerpo resucitado, no es una aparición en lo que estaba en la cruz, es un cuerpo como el tuyo y el mío. ¿Okay? Así que eso era cosa que estaban negando, no solamente a Jesucristo, de que la exclusividad de Jesucristo, y que también atacaban a Jesucristo diciendo que Él no es único, exclusivo, sino es simplemente otra emanación del Dios verdadero. Y por último, como ya lo hablé, adoraban al Dios único, porque decían también que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente al del Nuevo Testamento, que no son un Dios, son dos dioses totalmente diferentes y distintos. Ideas como esta, y todas ellas vemos que eran confrontadas con la palabra. ¿Okay? Entonces ahora, por eso que no se ven tolerar, y la manera que no se toleran es que se miran de acuerdo a la palabra, y si te dicen no, la palabra, no, porque, y esto a veces, como sucedió en aquel entonces, sucede hoy. Si algo te está dando licencia para pecar, que la palabra claramente condena, si algo te da licencia, estás manteniéndote en pecado, debe ser rechazado. Debe ser rechazado por la siguiente razón, porque entonces la persona corre peligro, ya está corriendo peligro, porque está fuera de una relación con Dios, su pecado permanece. Pero si alguien te viene con una enseñanza, tiene que ser rechazado, aunque esté en mi propia casa o lo que sea. Si la palabra dice que el hombre no se acuesta con un hombre, la mujer con una mujer, y viene alguien y dice, no, Dios te da licencia. Vuelvo y repito, no estoy hablando del mundo. El mundo puede ser lo que le da la gana, porque sin Dios tú puedes ser lo que te da la gana. ¿Okay? Con Cristo tiene que ser lo que Cristo le da la gana, porque soy constituido un siervo, un esclavo de Cristo. Pues yo no estoy hablando del mundo, estoy hablando dentro de la iglesia. Esta carta está escrita, los hermanos, dentro, y no tengo nada que decirle al mundo. Judas tiene que decirle dentro de la iglesia. Si alguien en tu iglesia te viene a hablar con estas doctrinas, no tiene que ser rechazada, por más linda que sea, por más que no reciban aprobación. Yo no estoy buscando aprobación cultural ni de la sociedad, estoy buscando aprobación de Dios.
de habitar en las calles de oro y la mar de cristal y adueñarme de la salvación, no solamente que sea por fe, sino por vista y poseerla. Y para poder hacerlo hace falta y es esencial la fe salvífica y la santificación del Espíritu Santo de Dios, lo cual doctrinas que dan licencia lo niegan esa fe y niegan esa santificación que es esencial. ¿Okay? Entonces ahora comienza a dar unos ejemplos de la Biblia, como todo. Usamos la Biblia para sustanciar y llamamiento y confrontar y contender por doctrinas que confrontan la preciosa palabra de Dios. El primer ejemplo que da, bueno, tengo una nota aquí que dice de la siguiente manera: si te deja en pecado, te deja condenado. Así de simple. Si una enseñanza del que sea, de la que sea, te deja en pecado, te deja condenado. Porque si el pecado permanece, la condenación permanece. ¿Sí? La fe en Jesucristo es la que lo limpia de todo pecado. Por eso que si te deja en pecado, aunque conozcas de Dios, la condenación permanece. Igual que aquel que no lo conoce. Pues tú estás practicando lo mismo que yo estoy practicando. Y peor porque lo conoces. Y peor porque lo conozco. Así que si suena como pato, camina como pato y vuela como pato, es pato. Si es pecado, es pecado. ¿Okay? Aunque tenga nombre, aunque tenga conocimiento, tenga teología, nada de eso, es tengas una relación personal con Jesucristo. No con las cosas de Jesucristo, con Jesucristo mismo. ¿Okay? Y da un ejemplo bíblico. El primer ejemplo, continúe, por favor, que le toca. 5. Sí. Mas quiero recordarnos, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Amén. El primer ejemplo que da, que Dios castiga pecado. Y es el mismo Dios del Nuevo Testamento, el mismo Dios del Antiguo Testamento. Dios en el Nuevo Testamento castiga pecado. Lo diferente que por eso envió al Hijo, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda y tenga vida eterna. Pero hoy Dios castiga pecado. Si yo conozco de Dios y estoy en Diamond Club, o estoy en Rachel, o estoy en una barrema a la muerte allá en Tampa, que hay un montón, yo voy a perecer igual si Cristo viene, porque estoy practicando pecado, conociendo del Señor, y estoy negando su señorío, porque el Espíritu Santo no me quiere envuelto en ninguno de esos, menos que esté ministrando. Y yo dudo que esté ministrando en un ambiente como ese, porque estaría tirando perlas a los cerdos, porque no están en capacidad para recibir, a menos que el Espíritu diga: mira, ve, porque hay un alma de salvación que yo no ve, tú le digas algo. No, sí, yo mira, el Señor me dice, y por ahí, y seguí por ahí. ¿Okay? Cuando yo estaba trabajando de vendedor y eso, yo fui a Tampa y fue a entregar una mercancía, y como era un bistro que era colombiano, entonces nos paramos un momentito ya a comer algo rápido, y cuando entramos, ese lugar es bien grande pero tiene una peste a marihuana y todo. Entonces le preguntamos al dueño, ¿sabes? El olor bien fuerte de eso. El dueño lo que hace es que todos los fines de semana renta ese local. Entonces ponen mesas y ponen todas clases de drogas, todas clases de licores, y la gente está ahí encerrado toda la noche hasta la madrugada en fiesta, metiéndose toda la droga que quieran. Qué triste la cosa, ¿sabes? Está exacto. Y especialmente la persona que lo facilita. Para que facilite esa atadura, simplemente por dinero. Por la ganancia, es un tipo de ganancia deshonesta. Entonces da un primer ejemplo de que Dios castiga pecado y que la paga del pecado es muerte, ¿ok? Porque sigue teniendo consecuencias. El primer ejemplo lo da primero este ejemplo está dirigido a estos hombres que son identificados como para condenación e impíos. El primer ejemplo es doble uso. Y no es la primera que se usa, porque el apóstol Pablo lo usó también. Cuando usó en Corinto, que mira, muchos fueron condenados por la idolatría, así que apártate de ella. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento que el Nuevo. Si condenó la idolatría, lo condena también aquí, está llamado a salir. Y está para doble uso. Número uno, uso para nosotros, ¿ok? De que nos mantengamos firmes en la palabra y lo que Dios
exige o espera de nosotros de acuerdo a la palabra. Y número 2, para confrontar a estos hombres impíos y bajo condenación que están en la congregación. Así que el primer ejemplo está dirigido a aquellos que disfrutaron de todo el privilegio. Esto está en Números capítulo 13 y 14. Todos disfrutando del privilegio. Dios les dijo, pongan la sangre de cordero sobre los dinteles y el ángel de la muerte no reclamará al primogénito varón, sea de animales o sea de personas. La disfrutaron. Todos disfrutaron cuando cruzaron el Mar Rojo. Vean el mar aquí, el mar allá. Oye, esto está chévere. Todos disfrutaron de recibir el agua de la roca. Todos disfrutaron de recibir maná del cielo por la mañana y codornices por la noche. Pero cuando enviaron los espías, que regresaron los 12 espías, 10 de los 12 espías decían, la tierra está buena, pero hay gigantes y no podemos. Caleb y Josué dijeron, la tierra está buena y podemos, porque el mismo Dios que acabó con toda la economía egipcia y el ejército es el mismo Dios en la cual estamos siguiendo. Así que, ¿qué estamos hablando? Y empezamos a usar los niños de excusa. Los niños de excusa para no cumplir con Dios. Y a pesar que disfrutaron de esos privilegios, toda consecuencia de su desobediencia y su consecuencia de no creerle a Dios, todos aquellos de 20 años para arriba no verían la tierra prometida, excepto Josué y Caleb. Durante 39 años y pico, aparte de todo lo que estaban haciendo durante 39 años y pico, era enterrando gente de 20 años para arriba. A pesar de que habían disfrutado del privilegio, pero en su momento desobedecieron a Dios y dejaron de creerle a Dios, y a pesar de que disfrutaron del privilegio, perecieron. Y ese es el ejemplo que le está dando y lo está dando a nosotros para que le sigamos a Dios. Y número 2, aquellos hombres impíos bajo condenación que se pongan para su número, que están disfrutando del privilegio de estar en la iglesia, están recibiendo palabras y la están trastornando. Y como igual que Dios demostró su desagrado con aquellos que desobedecían y no le creían, también, muy repito, que yo estaba pensando en este texto y decía, Señor, pero ¿por qué no interpretan? Porque no esté pasando nada. Pues decimos que entonces toma la paciencia de Dios como si Dios no está escuchando y no va a hacer nada. Exacto. Y entonces decía, Señor, porque a veces hace falta que tú hagas como Ananías y Zafira, que llegaron mintiendo, el Espíritu Santo fundió el primero y fundió el segundo, y todo el mundo se enderezó y se puso para su número. Y yo, así es. Y todo el mundo rápido a arrancar, y todo el mundo se puso así. No, muchachos, aquí no se puede, no miente el Espíritu Santo. Y entonces, si pasara así, pero por eso mismo, pensando en voz alta ahora mismo, pero sabiendo que eso pasó así, y si tú estás en pecado y estás resistiendo la reformación de Dios porque alguien te dice que estás bien, y sabiendo su historia, debes interpretarla. No es que Dios no es capaz de fundirte ahí mismo en el altar, porque es capaz de fundirte, porque si no tendría que pedir disculpas a Ananías y Zafira. No es que sea capaz de fundirte, porque te puede fundir ahí mismo por desobediente, por rebelde, como hizo con aquella generación. Pero porque es capaz, es capaz, el Espíritu Santo es capaz. Entonces, si sabiendo que es capaz y no me ha fundido, no lo debo tomar de que Dios no pueda hacer y no quiera hacer nada. Lo debo tomar como Dios me está dando espacio para que yo me reforme, para que yo permita lo que el Espíritu Santo está tocando mi vida, antes que yo me cauterice y no tenga más sentimiento del Espíritu Santo. Y estoy hablando, no estoy hablando de gente de afuera, estoy hablando de gente dentro de la iglesia, los redimidos, que están disfrutando de los privilegios, igual que lo disfrutó esa generación. Y si sabiendo que Dios es capaz de fundir a uno con Ananías y Zafira por mentirle, por resistir al Espíritu Santo y desobedecer, y si no me ha fundido, es por tu gracia, Señor. Y eso debe llevarme al altar, decirle, Señor, yo desecho todas estas enseñanzas que me están dando permiso, licencia para hacer las cosas que a ti te desagradan. Eso fresquecito eso fue de ahora, eso no fue de aquí, eso fue de ahora del Espíritu. Eso te lo digo fresquecito de ahí. Entonces,
Recién horneado. Exacto, ese ahí, papá, te lo dio con el pan ahí, que íbamos allá a buscar el pan fresco, calentito ahí, ese mismo, ese calentito. Entonces, todos disfrutando de ese privilegio, pero no todos llegaron. ¿Sí? No todos llegaron a la tierra prometida, a consecuencia del pecado, de su obediencia y su falta de fe. Todos excepto Caleb y Josué, ¿okay? Donde todos murieron, y eso está en las escrituras, usándolo como ejemplo para que ellos vean que Dios todavía, el pecado causa enemistad con Dios. Lo causó con esa generación que fue privilegiada y no vio la tierra prometida, que no sea que tú no veas las calles de oro, mar de cristal, la salvación de Dios, que la puedas poseer a consecuencia de la desobediencia y la falta de fe, a consecuencia de una enseñanza, que fuiste a un taller, que fuiste a un retiro, que fuiste a una escuela, que fuiste donde sea, y ahí te abrieron abracadabra y no responden a nadie, o sea, porque muchas veces, ni no responden a nadie porque son como llaneros solitarios y te enseñan todas otras cosas, que es cierto, si tú vienes a la iglesia trae lo mismo, te dicen, entonces ahí donde está el espíritu, la palabra, dice, ¿cómo sacaste eso? No, que me dijeron a aquel retiro, a mí me dijeron a aquella escuela, a mí me dijeron en aquel taller, que yo, bueno, te dijeron también que por eso mismo murieron otros a conseguir. Por esa misma actitud, por esa actitud, experimentaron la ira de Dios. Así que mira, a ver, escudriña la palabra, métete en la palabra, olvídate que te emocionaste, métete en la palabra, métete a orar, métete a ayunar, a ver si realmente lo que te enseñaron ahí, lo que viste ahí, está de acuerdo con la palabra de Dios. Segundo ejemplo, el que le sigue. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ok, el segundo ejemplo, que Dios castiga pecado y por eso no lo toleramos. Dios castiga pecado y no lo toleramos. Hay dos ejemplos ángeles. Número uno, los ángeles cayeron por orgullo. Si leen Isaías 14:12, hablamos de Satanás, que era de lo que se llama el lucero de la mañana, que era donde los ángeles se atribuye de que dirigía la adoración, y también, aparte entre otras cosas, también por eso era el lucero de la mañana, porque era vestido de luz. ¿Okay? Así que era bien separado, pues, primeramente por la adoración y también por la luz. ¿Sí? Y uno pueda, aquellos que hay libros y cosas que creo. 14:12, por favor. 14. Sí. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Así que vemos que tenía una posición de prestigio, y por orgullo, por querer asumir una posición que no le correspondía, por orgullo fueron echados fuera. Y Jesucristo nos dice, oh, como caíste, como cuando llegaron los 70, y vi Satanás también caer con un rayo, que fueron echados fuera, igual que Satanás fue siendo un ángel de prestigio, un ángel de luz, un ángel de posición, pidiendo la adoración, a consecuencia del orgullo, porque asumir más de lo que la estación que tenía, fue echado fuera. Y se negaba a adorar a Jesús también. Así que le que está diciendo a estos hombres que están bajo de condenación del impío, que no vayan a asumir una posición que no te ha correspondido, y que no se estuve, y por la consecuencia del orgullo de asumir una posición que no te ha correspondido, de querer ser maestro, que es el líder, que Dios no te ha llamado a ser maestro líder, que entonces, y si lo hizo con el ángel, que es nuestro enemigo, que lo haga contigo, no es nada. Es el ejemplo que tenemos, un ejemplo de los ángeles. El segundo de los ángeles tenemos Génesis 6, de 1 al 4, donde vimos que los ángeles también se extralimitaron, tuvieron relaciones con las humanas, especialmente. Eran relaciones que eran sexualmente prohibidos. Bien.
No voy a leer, solamente estoy dando un poquito, Okay. porque estamos hablando de teniendo actividades sexualmente prohibidas y vivimos en una época de mucha actividad sexualmente prohibida, así que estos ángeles tuvieron una actividad, se salieron de su estación y comenzaron a tener actividades sexualmente prohibidas para ellas. Una pregunta, pastor, ¿eso sucedió antes de Adán y Eva o después de Adán y Eva? Después, Sí. sí. Donde salieron de su estación, tenían como meta, tenían como una meta tomar una posición que no les correspondía. Ese es el caso de los ángeles como Lucero, que él y todo lo que hacían fue echarlo fuera. En el caso de los Nefilim, por su lujuria, dejaron su habitación en el cielo y se entablaron con actos sexuales que les eran prohibidos. Ahí fue que nacieron los gigantes, ¿verdad? Por su lujuria, por su deseo sexual ¿Cómo se dice desenfrenado. lujuria en inglés? Lust, Lust. Okay. because of their lust, Lust. uncontrolled lust with human females. And because of that uncontrolled lust, they left their habitation, Wow. porque se supone que estuvieran en el cielo ante el trono y se fueron a la tierra, a pesar de que se podían materializar, se materializaron con las razones equivocadas de tener relaciones, Wow. las cuales eran prohibidas. That's crazy. Porque a Dios le interesa lo que tú haces con tu cuerpo. ¿Ok? No es como los gnósticos o como los antinomianos, el cuerpo eso es lo que hagas. No, a Dios le interesa lo que tú haces con tu cuerpo. Siempre le interesa lo que haces con tu cuerpo. Yeah. ¿Ok? Siempre le interesa. Entonces, estos dos grupos de ángeles que fueron condenados, unos por querer tomar una posición que no les corresponde por orgullo, el otro por lujuria, dejar su habitación que es en el cielo y morar en la tierra y entablar actos sexuales, ambos fueron condenados. Así que el orgullo y la lujuria los destruyó. Wow. Y le está diciendo a estos maestros, tu orgullo y tu lujuria por darle licencia para hacer cosas que sexualmente son ilegales, ya que estamos hablando de actos sexuales ilegales, es ilegal que un hombre tenga sexo con una mujer. Porque lo puedan hacer. Es ilegal que una mujer tenga sexo con una mujer. Es ilegal que un hombre tenga sexo con una mujer. El único sexo legal es que el esposo tenga sexo Casado. con su esposa. Que esté fuera de la fornicación. Y entonces le está diciendo, porque ellos están diciendo que no importa que tú hagas tu cuerpo, te están dando una doctrina que no importa que tú hagas tu cuerpo, lo puedes entablar y no haber consecuencias. Y Judas le está diciendo, sí va a haber consecuencias. Porque si los ángeles experimentaron consecuencias, uno por su orgullo Yeah. y otro por su lujuria, no te creas que tú no vas a experimentarlo también. Y cuando hablamos de orgullo, estamos hablando del caso de Satanás, que Dios lo reprenda, estaba aspirando a una posición que no le correspondía, que es la posición de Dios. Y estos hombres que están bajo condenación y que actúan impíamente, están tratando de asumir una posición que no les correspondía. Si lo hablamos espiritualmente, Sí. están tratando de ejercer un don que Dios no lo llamaba a ejercer. Porque nadie te mandó a enseñar. Tú te llamaste a enseñar. Nadie te mandó a tratar de pastorear. Eso te llamaste tú. ¿Sí? No te acomodarse en lo que en la estación que Dios ha llamado a uno. Y no por orgullo. No, pues yo quiero estar en una posición de que todo el mundo me... No. Es como Simón el mago, cuando llegó Pedro, ¿te acuerdas? Y entonces como tenía mucha influencia antes en el mundo y se había bautizado y todo lo demás, y llega Pedro y pone las manos y empieza a hablar en lengua y qué sé yo, y dice, mira, aquí está, sacó la cartera y dice, mira, aquí te doy para que me dejes eso. Y mira, si yo te reprenda a ti, tu dinero y todo, tus intenciones, vuelve otra vez a arrepentirte y vuelve otra vez a bautizarte, papá, porque aquí no ha pasado nada. Poco se Entonces, muere. ¿ah? Poco se muere. Porque todavía tiene la mentalidad que tú tienes que ser el número uno, el más que en todo. Y no, pues en la iglesia tú vas a ser donde el Espíritu Santo te coloque. Porque que sea líder en lo secular no quiere decir que sea un líder dentro de la iglesia. Es diferente si Dios le place darte otro don en la misma congregación. Todos tienen ministerios, todos tienen llamados, todos tienen dones, pero no puedes como el lucero asumir una la cual Dios no te llamó.
porque puede ser que en el mundo tenga liderato, pero puede ser en la iglesia, no ejerza liderato a pesar que ejerce el ministerio bajo el don que Dios te ha dado. ¿Okay? El último y terminamos por hoy. Dice que no hay más. Es interesante Oh, wow, Yeah. Especialmente en los casos de los ángeles, los dos, de orgullo, lujuria, y el 7, Sodoma y Gomorra. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornificado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Amén. Entonces este es el más ejemplo que siempre se atribuye, que la localización de Sodoma y Gomorra y las otras 3 ciudades que fueron destruidas, que siempre se asume que fue en el lugar del Mar Muerto. Ahí no crece nada. Yo sé que siempre está investigado a ver si pueden ver estructura ahí debajo. No sé si se ha logrado, pero da el tercer ejemplo, que Dios castiga el pecado y que no se debe tolerar. ¿Okay? Es la destrucción de Sodoma y Gomorra, que es notoria, primero era notoria por su pecado y que fue destruido por fuego por Dios. Su castigo fue sellado, como todos saben, después de, ¿te acuerdas ahorita? Después que se habían circuncidado, al otro día se estaba recuperando Abraham de su circuncisión, y estamos hablando de los 99 años. Entonces, se está recuperando, y entonces llegan los 3 ángeles, incluyendo la manifestación del Señor, y 2 ángeles, y él les invita a comer, ellos comen y todo lo demás. Y entonces dice, mira, ¿tú crees que debemos de impedirle saber lo que vamos a hacer? Él dice, no, si es amigo de Dios. Y dice, sí, vamos. Y le dice, mira, nosotros vamos a Sodoma y Gomorra porque ya subió hasta aquí el pecado y vamos a ir ahí abajo a verlo en persona. Y entonces ahí Abraham empezó a negociar, pues Señor, pero ahí está Lot y 650. 50 justo. Y dice, 650 está bien. Y se va a ir este Señor. Y 640. Está bien, Abraham, 640, no hay problema. Señor, 630. Abraham está 630. Y siguió hasta 10. Y dice, no, 10. Estuve aquí, 10. Si hay 10, no va a haber castigo. Y Abraham se quedó ok. Y los 2 ángeles van a visitar. Encuentran a Lot en la puerta de entrada. Lot lo invita a su casa, como era parte de la hospitalidad. Cuando Lot llega a la casa, todos los hombres rodearon la ciudad y deseaban que sacaran a estos hombres porque querían sodomizarlos. ¿Okay? Ya sean que eran heterosexuales y lo querían sodomizar, ya sea que eran homosexuales o querían sodomizar, independientemente querían tener actos sexuales con estos 2 hombres. Mira qué clase de caballero. Te estoy diciendo, es que le da, mira, toma a mis hijas que son vírgenes. No queremos las hijas vírgenes. Por eso que habla, de vicio contra la naturaleza. No queremos las nenas, queremos estos 2 ángeles. Y ahí se selló el castigo de la ciudad por la violencia sexual y por las prácticas de pecado, aparte de la injusticia y todo lo demás. Le dice Lot, recoge tú, si tú quieres, tus hijas, y si tus hijas, dile a sus novios que están por proponer que se los diga. Se lo dijo a los novios se rieron, eso es chiste. Pero mira, arranca con tu mujer y tus 2 hijas, y no mire para atrás. La mujer miró para atrás a ver los muebles que se le estaban quemando de Keynes, la butaca de Lazy Boy, la cocina, los gabinetes, y ahí se quedó pegado. En vez de estar pendiente por la salvación de su alma, está pendiente de la salvación de las cosas materiales. La vajilla de porcelana le quedó atrás. La vajilla de porcelana. Y entonces, él usa ese ejemplo. Pastor, ¿y las hijas? Las hijas se fueron con él. Entonces las hijas, para que tuviera el efecto sobre la ciudad, las hijas, entonces, cuando vieron la destrucción de la ciudad, rápido concluyeron, todo el mundo murió. Y dice, pues mira, vamos a emborrachar a papi para tener hijos. Una hija lo emborrachó, la preñó, sí. La otra hija que son los originales de los amonitas y los moabitas. Y entonces, pero ¿cómo que fueron las ciudades nada más? Pero lo que está diciendo, comparando esta historia, lo que está diciendo es, aparte de ser violencia sexual, aparte de ser
acto sexual no natural, lo que sea, que simplemente es ilegal. Independientemente sea violencia o sea, aunque fuera violencia consentida, lo cual no fue, porque vemos, y esto es interesante, con los ángeles fue consensual. Pues en un momento dice que los ángeles violaron a la silla de los hombres, sino que ellos fueron y hicieron la labia, esto y lo otro, y sí que fue consensual. Es difícil procesarlo. Con los ángeles, con los Nefilim, tuvieron actos sexuales consensuales con las mujeres. En este caso, los hombres iban a tener actos no consensuales con los ángeles. Así que sea acto consensual, acto no consensual, las dos fueron condenadas y castigadas por Dios, porque ambas son constituidas ilegal. ¿Okay? Una por ser la violencia y todo lo demás, y a consecuencia fueron destruidas por el fuego de Dios, porque ambos era sexo ilegal, tanto los ángeles con las hijas de los hombres, tanto los hombres de la ciudad con estos ángeles. ¿Okay? Así que les recuerda que lo que se desafiaron la ley moral y ético de Dios fueron castigados. Aún en el primer ejemplo que vimos, el segundo ejemplo que vimos también de los ángeles, el primero del pueblo que había salido y quedó postrado en el desierto, que todos disfrutaron los privilegios. Dios le interesa lo que hace tu carne, ¿okay? No solamente tu corazón, tu carne. En el primer caso, el corazón desobedece y no le cree en Dios. Ese pueblo idólatra, no es por idólatra, ese pueblo que le faltó fe y fueron desobedientes a la entrada en la tierra. En el caso de los ángeles y el caso de la Sodoma y Gomorra, lo que hace la carne. Dios le interesa lo que hace tu carne. ¿Okay? Que no solamente lo que hace tu corazón, lo que hace tu carne. Porque cuando la persona es salva, no solamente su alma salva, su carne salva. Amén. ¿Sí? Por eso que si tú dices, mi alma está salva, pero mi carne está practicando pecado, la carne, debe decirlo de esta manera, si tu carne no va a participar de la resurrección, no va a participar de la vida eterna, tu carne. Porque cuando Cristo venga, los que estén vivos en su carne van a ser transformados, y los que habían ido con él, esos son los primeros a recibir que carne, cuerpos transformados. Así que si tu carne está practicando algo que lo incapacita para participar en la resurrección, mejor que tomes el tiempo que lo estás escuchando ahora para reformarte. Porque si la carne no se va, tú tampoco te vas a ir. ¿Alguna pregunta? Ya terminamos y tienes una marca aquí y continuamos la semana que viene. ¿Alguna pregunta? No. Está tratando. Yo sé que es mucho, pero de nuevo es lo que no se debe tolerar. Y cuando hablamos de no se debe tolerar, está basado en ¿qué? Lo que hizo la palabra. Vemos el ejemplo de Dios con la experiencia con los seres humanos y Él no cambia. Y Él no cambia. Ahora oremos. Padre, te damos gracias a mi Señor. Gracias, Padre, por habernos llamado, por habernos salvado. Te pedimos que cada día, mi Cristo, tu gobierno, tu influencia, tu soberanía reine en nuestro corazón, mi Cristo. Y que tú rompas, mi Señor, si hay algo habitando en nuestra carne, Padre, que no se somete a ti, que, mi Señor, pedimos y nos disponemos, mi Señor, que tú sometas y que nos enseñes a someter, mi Cristo, de manera que nuestra carne y nuestra alma, todas, mi Señor, se te sirvan y se sometan y te sean útiles para ti. Pedimos, mi Cristo, que, mi Señor, aquellos que quizás han sido expuestos a enseñanza, mi Jesús, lo cual se oponen a tu soberanía, que tu Espíritu Santo siga obrando en su vida, siga martillando en el Espíritu, mi Cristo, de manera que ninguno se pierda. Ahora pedimos que tú nos dirijas nuestro destino con tu bendición, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios me lo bendiga.